La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno. Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Deidad, es el Dios incomparable, el Dios ilimitado, el Dios inigualable. No hay Dios semejante a nuestro Dios. Dios, el Creador del universo, el omnipotente Dios, quien hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Él habita en nosotros. Dios nos creó con un propósito. El propósito por el cual fuimos creados está revelado en las Sagradas Escrituras. Desde el momento que Dios dispuso crear al ser humano, Él estableció su propósito. El propósito, que fuésemos nosotros señores sobre toda la tierra, sobre toda la creación. En toda la tierra señoré, dice Dios. Dios creó al hombre para ser el agente de su reino, para gobernar y someter el resto de la creación, incluyendo las agresivas fuerzas satánicas. Dios nos creó superiores a los demás seres de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los versículos 27 y 28 dicen: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. La semejanza de Dios no está en lo físico. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La forma física no es la semejanza que tenemos de Dios. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo dejó en ese estado meramente físico. La Biblia continúa diciendo en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: y sopló en su nariz aliento de vida. La vida, el aliento, el espíritu de vida es la vida de Dios, la vida Zoe. La clase de vida de Dios, la vida Zoe, no fue depositada en los otros seres de la creación. Dios no depositó su hálito de vida ni en las aves, ni en los reptiles. En ningún ser vivo lo depositó. Solo depositó su clase de vida, la vida Zoe, su naturaleza, en el ser humano que acababa de formar. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra. El hombre no era importante hasta que Dios puso el soplo de vida en él. Fue el hálito de vida. Fue la naturaleza de Dios depositada en el ser humano lo que lo hizo diferente a los demás seres de la creación. Dios dispuso que todos nosotros los seres humanos fuéramos portadores de su vida, de su gloria, que fuésemos la extensión de su gloria, de su poder aquí en la tierra, que a través del ser humano el gobierno de Dios se estableciera en el mundo físico y en el mundo espiritual. Lo visible y lo invisible fue puesto bajo el dominio del ser humano. Pero el dominio, la autoridad espiritual no la ejercemos por razones humanas.
no son atributos de la naturaleza humana. La autoridad espiritual nos fue dada, delegada, al impartirnos Dios su clase de vida, su naturaleza, el espíritu de vida. Dios nos escogió, Dios nos formó, Dios nos habilitó para ser su extensión aquí en la tierra. Este cuerpo físico en el cual vivimos está limitado a las leyes físicas, pero Dios ha depositado dentro de nosotros su naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro son nuestros cuerpos, y el tesoro es la presencia de Dios, es la unción del Espíritu Santo. Dios depositó en nuestros cuerpos su vida, su naturaleza. Ese es el gran tesoro que usted y yo poseemos ahora. Adán fue creado para aportar la naturaleza divina, para ejercer dominio sobre toda la creación, visible e invisible. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron, la vida de Dios se perdió. El hombre fue poseído por el espíritu de la muerte y quedó esclavizado en el reino de las tinieblas. Todos nosotros los seres humanos heredamos esa naturaleza de muerte. La herencia que Adán y Eva nos dejaron fue la muerte, fue el pecado, la esclavitud en el reino de Satanás. Dios resolvió el problema para la humanidad cuando envió al Señor Jesucristo como sustituto nuestro para que tomara nuestro lugar, se identificara con nuestra naturaleza humana y también con la naturaleza pecaminosa y pagar el castigo que debíamos nosotros pagar, la muerte eterna, para que todo aquel que cree en Él reciba la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. La clase de vida de Dios, la vida que Adán perdió, ahora nosotros la poseemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios ha depositado su tesoro de gloria en nuestros cuerpos, en estos vasos de barro. Tenemos el tesoro, la vida de Dios en estos cuerpos mortales, en estos vasos de barro frágiles. Pero recordemos que así como la vida de Dios, así como el soplo del Omnipotente, fue depositado en aquel vaso de barro que Dios formó y llamó Adán, el soplo de la vida fue lo que transformó esa mezcla de tierra y agua y lo hizo un ser sobrenatural. El mismo tesoro, la misma vida que Dios insufló en Adán es el mismo tesoro, la misma vida, la vida de Dios que nosotros poseemos hoy. Tenemos un gran tesoro en nuestros cuerpos. El tesoro es la excelencia del poder de Dios, la vida de Dios, el poder ilimitado de Dios. Dios nos ha llamado ahora para ser portadores de su naturaleza. Él nos escogió tal cual somos, imperfectos, débiles. Él nos escogió para depositar su gracia, su poder y su santa unción en nuestras vidas. Gracias a Dios que no mira nuestro estado presente, sino el potencial que ve en nosotros por medio de su omnisciencia y su omnipotencia. El pasado nuestro ya no existe. El pasado nuestro se resolvió con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora somos la nueva creación. La vida de Dios está en nosotros y Él quiere manifestarse de una manera extraordinaria. Dios está buscando hoy a hombres y mujeres que estén dispuestos a recibir la vida de Dios para manifestarla a otros, a los seres humanos que aún no han recibido el mensaje de la salvación y no han creído en el Señor Jesucristo. Seguramente usted no ha tomado la decisión de entregarle su vida al Señor. Dios conoce su condición. Dios sabe cuál ha sido su clase de vida, pero Dios no tiene en cuenta su pasado, tampoco su imperfección ni sus debilidades. Dios quiere transformarlo.
en un hombre, en una mujer sobrenatural. Reciba la vida de Dios. Crea en el Señor Jesucristo. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario, por pagar el castigo que yo merecía. Gracias por redimirme, gracias por tu santa sangre que me limpia de todo pecado. Hoy te acepto en mi vida, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como el nuevo Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te entrego todo mi ser. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Perdóname, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname con tu presencia. Toma el control de mi ser. Quiero serte fiel de hoy en adelante. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Padre, confirma la buena palabra en esta hora con señales y prodigios. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. Espíritu Santo, manifiéstate en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.